Buenas noches a todos. Maya Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Disputes Boards en Latinoamérica, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Maya Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que el 16 de marzo daremos inicio al seminario especializado Disputes Boards en Latinoamérica, donde también participarán el ingeniero civil Alejandro Espejo Fernández y el abogado Cristian Díaz García, presentes en el webinar de hoy. Los participantes en el Zoom podrán acceder a un descuento exclusivo al seminario. Solo tienen que escribirnos al WhatsApp 993-712-803. Sin más preámbulo, presentamos al ingeniero Alejandro Espejo Fernández, MBA por la Universidad del Pacífico, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia específica en planeación estratégica, gestión de proyectos y control de proyectos, optimización de procesos comerciales, administración técnico-contractual de contratos complejos, gestión de operaciones de ingeniería y construcción. Está certificado como Senior Contracts Professional y como Project Management Professional del PMI de Estados Unidos, experto técnico en gestión de resolución de controversias, arbitrajes de construcción local e internacional. También nos acompaña el abogado Cristian Díaz García, socio fundador de Conexa Partners en Costa Rica y director de la práctica de arbitraje internacional. Cuenta con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad para la Cooperación Internacional. Tiene un posgrado en Arbitraje Comercial Internacional por Queen Mary London University y es graduado del ICC Latin America Arbitration Academy. Cuenta con capacitación en FIDIC y Dispute Sports. Es árbitro en CECAP, Panamá, y en el CAR de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros. Se encuentra en la lista de adjudicadores del Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Es el Country Representative para Costa Rica de la Dispute Resolution Board Foundation. A continuación, procedo a darle la palabra a nuestros especialistas. Buenas noches, un gusto de saludarlos a todos y a todas los que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a dar una presentación en la cual hablaremos de algunos aspectos relevantes pero básicos de los dispute boards para que nos sirva, por así decirlo, de un abreboca a lo que sería el curso que Mayo Educación Ejecutiva estará impartiendo durante los días 16, 18 y 23 de marzo de 7 p.m. a 10 p.m., es decir, un total de 9 horas, y que esperamos también nos puedan acompañar esos días que estemos dictando el curso Alejandro y su servidor. Vamos a hablar, entre otras cosas. Alejandro, ¿puedes pasar por favor la pantalla? La otra. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica, algunas características de los DAPs, principales técnicas y herramientas usadas dentro del PME y el CM, tipología de las controversias abordadas. Mayo Educación nos ha pedido a un abogado y a un ingeniero que demos este webinar de hoy, por lo cual es muy rico compartir esas experiencias tanto desde el punto de vista de un abogado como de un ingeniero. Siguiente, por favor. Bueno, primero que todo vamos a dar una pequeña reseña histórica. Los dispute boards no es algo nuevo, aunque sí en Latinoamérica se está comenzando a utilizar hace aproximadamente unos 8 a 10 años. En Estados Unidos vemos que en los años 70, en el famoso túnel Eisenhower, fueron los primeros contratos y obras de infraestructura de gran envergadura donde comenzaron a utilizarse este tipo de mecanismos. Luego, en los años 90, el Banco Mundial, en su recomendación de Standard Bidding Document Procurement of Work, incluye el DRB, que es el Dispute Resolution Board. FIDIC también en esos años incluyó en su formato Design, Build y Turnkey Projects en el libro naranja, en el libro rojo y en el amarillo, los dispute boards para que comenzaran a utilizarse. En Reino Unido
The Institution of Civil Engineers incorpora la figura del ingeniero para resolver conflictos que surjan durante la ejecución de la obra. Y más recientemente, en el año 2004, la International Chamber of Commerce, la Cámara Internacional de Comercio, que es el organismo a nivel mundial más importante y más relevante en temas de arbitraje, redacta su primer reglamento de Dispute Boards o de comité de disputas, que luego va a ser revisado en el año 2015. Entonces tenemos que, si bien es cierto, en Latinoamérica ha tenido una relevancia muy importante en los últimos 8 a 10 años, como les comenté, para atrás también tenemos otros países, como sobre todo Estados Unidos y Europa, que han venido desarrollando la figura. En Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de Florida, todas las carreteras que si ustedes van de viaje a Estados Unidos, a Florida, a Miami, siempre ven que se está construyendo una carretera nueva. Todos esos procesos constructivos tienen en sus contratos la figura del Dispute Board. Siguiente, por favor. ¿Qué es un Dispute Board? Vamos a manejar un par de conceptos de autores relevantes en la materia a nivel mundial y a nivel local en Perú. Primero vamos a comentar lo que nos dice Peter Chapman. A manera de referencia, Peter Chapman fue el presidente de los Dispute Boards que se llevaron a cabo en la ampliación de las esclusas del Canal de Panamá en años recientes. Y nos dice que es un proceso de toma de decisión hecho a la medida e inevitable para la industria de construcción. Es rápida, eficiente, aunque provisional. Ahí vamos viendo desde ya algunas características que vamos a ver en algunas filminas más adelante de lo que son este mecanismo de resolución de disputa. Por su parte, Gustavo Paredes Carvajal, abogado peruano, que no dudo conocidos por ustedes, lo define de la siguiente manera. Los dispute boards pueden ser definidos como una junta de adjudicación de disputas on-site o en el sitio de la obra, por lo general conformada por 3 expertos independientes e imparciales designados por las partes al inicio del proyecto. Es función de estos expertos hacer visitas periódicas o regulares a la obra para involucrarse activamente en su concepción, desarrollo y complejidad. Yo escogí entre tantas definiciones estas dos conceptos, sobre todo la de Gustavo, porque en un pequeño párrafo dice muchas cosas que tenemos que tener en cuenta de lo que son los dispute boards. El primer tema es que es en sitio y es durante la obra. Nosotros los abogados siempre decimos que cuando llegamos al arbitraje ya el paciente ya pasó a mejor vida, mientras que en el dispute board el paciente está vivo y podemos darle un tratamiento preventivo para que no pase a mejor vida, ¿verdad? Y mucho de eso se hace teniendo la presencia de los miembros del dispute board en la obra. Normalmente, como dice el concepto, se usan 3 expertos en el dispute board, pero también hay dispute boards que tienen un solo experto. Importantísimo y relevante a todas luces y sobre todo por lo que nos ha pasado lastimosamente en Latinoamérica con los temas de corrupción en la industria de la construcción. Estos expertos tienen que ser independientes e imparciales, ¿verdad? Aunque son designados por las partes, es importantísimo que tanto el dispute board tenga claro como que las partes lo tengan claro de que el miembro del dispute board no va a ser un abogado o un experto de la parte dentro del dispute board, sino que va a ser totalmente independiente e imparcial. Luego, y es importante, como lo hablaba anteriormente, el tema del sitio de la obra, que va relacionado con las visitas periódicas y regulares. Esto es de las herramientas más importantes del dispute board, porque si los miembros de la Junta están desde el inicio de la obra, desde su concepción y durante su desarrollo, primero que todo van a tener más claro cuáles han sido
las cosas que pasan y no pasan en la obra, las formas de ser de las personas que están en la obra, cómo reaccionan, cómo no reaccionan, cómo ayudarlos a darle ese incentivo para que puedan llegar a un acuerdo. Y sobre todo, durante la ejecución de la obra, en estas visitas, se desarrolla, por un lado, una prevención de disputas y de conflictos, que es uno de los mandatos que tienen los miembros del Dispute Board. Pero por otro lado, de alguna manera, hay un efecto de que las partes, al sentirse que están siendo vistas y eventualmente evaluadas, por así decirlo, por un tercero, tratan de alguna manera de hacer las cosas de la mejor forma posible, porque se sienten ese efecto de estar siendo vistos y de estar siendo evaluados. Eso es un efecto intangible, es un efecto que no se puede palpar, pero que es muy valioso y muy potente dentro de esta herramienta. La siguiente, por favor. Los contratos FIDIC, como lo conversamos anteriormente, han sido muy puestos de relevancia y muy explotados por lo que son los contratos FIDIC, que es la Federación Internacional de Derechos de Ingenieros Consultores. Disculpen que se me trabó la lengua. Y que es una federación que tiene más de 100 años. ¿Cuál es el enfoque de la FIDIC respecto a los Dispute Board? Considera que la gestión expedita a diferencias de criterios entre el cliente, que es el mandante o el propietario, y el contratista, que es la empresa contratista, y el ingeniero, que es el tercero, que está ayudándoles durante la ejecución contractual, en campo y con información en tiempo real, ha permitido solucionar conflictos sin necesidad de acudir al arbitraje, lo cual ha redundado no solo en un ahorro importante de recursos, sino también en lograr soluciones expeditas en beneficio de los proyectos. ¿Y qué es lo que pasa en una obra compleja o grande de infraestructura y de construcción? Que las partes lo que quieren es terminar en tiempo, en calidad y en presupuesto. Y entonces el Dispute Board le va a ayudar a las partes a seguir esa finalidad última de terminar en tiempo, calidad y presupuesto. La siguiente, por favor. Algunas características que ya las he venido mencionando. Primero, que es preventivo. Los Dispute Board, lastimosamente, hay una percepción de que es como un arbitraje fast track o un mini arbitraje o un arbitraje sumario, nada más alejado de la realidad. El Dispute Board, su principal finalidad es prevenir las disputas. Un buen Dispute Board no es el que tiene más sumisiones resueltas con decisiones del Dispute Board, sino un Dispute Board bueno es el que tiene menos sumisiones presentadas por las partes, porque pudieron durante la ejecución contractual ayudarle a las partes a resolver o a prevenir las eventuales disputas que se presenten durante la ejecución del contrato. Los reclamos se dan durante la ejecución de la obra, a diferencia que en el arbitraje se dan al final. Entonces evitamos lo que es el efecto de bola de nieve, en el cual una disputa, si no la tratamos en el momento que surge, después va a juntarse con otra disputa y después con otra, y después se va haciendo una bola de nieve que al final en el arbitraje tenemos cuantías que son sumamente altas y que van a afectar por partes iguales a todos los involucrados en el contrato. Importantísimo, la decisión es contractualmente final para las partes. Para los abogados que nos acompañan, eso quiere decir que la parte a la que la decisión le ordena hacer o no hacer algo, tiene que cumplirlo. Y si no lo cumple, la única forma
de no cumplirlo es ir al arbitraje. Y si no va al arbitraje es contractualmente obligatoria. No es cosa juzgada, no es como un laudo ni como una sentencia de un juez, pero es contractualmente obligatoria. Y aquí es donde tenemos que ver cuáles son las estadísticas. Y es que a nivel mundial, casi que el 85 a 90% de las decisiones emitidas por el Dispute Board, si van a arbitraje, en el arbitraje, por así decirlo, el árbitro las confirma o no las revoca, aunque esos no son los términos técnicamente correctos, pero para mejor entendimiento. Luego es entregado por expertos, ¿verdad? ¿Quiénes son esos expertos? Lo vamos a ver ahora más adelante. Es expedito y ágil, es decir, es en tiempo real la disputa. Por ejemplo, tenemos que el reglamento de Dispute Board de la ICC indica que la decisión tiene que ser tomada 90 días después de presentada la sumisión formal, y durante esos 90 días la contraparte tiene derecho a responder esa sumisión formal. Tiene ambas partes derecho a que exista una audiencia donde se escuchen su teoría del caso y eventualmente las pruebas que puedan presentarse. Y en esos mismos 90 días que son naturales, no hábiles, tiene el Dispute Board que resolver. Y finalmente, otra de sus características es que es una vía previa al arbitraje. Es decir, si tenemos una cláusula escalonada donde nos dice que primero tenemos que ir al Dispute Board antes de ir al arbitraje y vamos directamente al arbitraje, el árbitro se va a declarar incompetente para resolver esta controversia y nos va a devolver al proceso de Dispute Board. Siguiente, por favor. Algunos tipos de Dispute Board. Tenemos el Dispute Review Board, que es el que emite nada más una recomendación que no es vinculante para las partes. El Dispute Adjudication Board, que es el que emite una decisión que es contractualmente obligatoria para las partes, que por ejemplo en el libro FIDIC, en los libros FIDIC del año 2017, se le agregó una A, y para que se diga que es un Dispute Avoidance Adjudication Board. Es decir, tenemos que una de las obligaciones del Dispute Board es evitar las disputas o prevenir las disputas. El Combined Dispute Board, que es una mezcla de los anteriores. El Dispute Advisory Board, que es únicamente para que las partes sigan el consejo del Dispute Board. Y el Dispute Mediation Board, que es básicamente para realizar procesos de mediación de las disputas que surjan en la obra. El siguiente, por favor. Les decía anteriormente que íbamos a ver más adelante lo que era el perfil de los adjudicadores, cuáles son sus características. Bueno, primero, que sea un especialista, pero que sea un especialista con experiencia. Es decir, por ejemplo, un ingeniero mecánico, por decir alguno, no va a tener la misma experiencia, por ejemplo, en carreteras que un ingeniero civil. O un ingeniero civil no va a tener la misma experiencia que un ingeniero electromecánico en un tema de una hidroeléctrica. Entonces, no solo tiene que ser especialista, sino también tiene que tener experiencia en el tipo de contrato que se está ejecutando. Como todo método de resolución alterna de conflictos, debe ser paciente, pero directivo. Es decir, tener una comunicación asertiva con las partes, pero que esa comunicación asertiva no haga pensar que no es el que está dirigiendo el proceso, como lo tienen que ser los miembros del Dispute Board. Pero esa directividad tiene que ir apegado a una empatía para con las partes, ¿verdad? Entonces aquí todo el tema de habilidades blandas que debe tener un miembro del Dispute Board son importantísimas. Entonces ya vemos que es una especialidad, una experiencia, ciertas habilidades blandas. Todo es importante. También, pues, muchas veces preguntamos si es abogado, si es ingeniero, si es arquitecto,
puede ser cualquiera de los anteriores. Yo me inclino, aún siendo abogado, porque un dispute board, la mayoría sean ingenieros o arquitectos y que sea solo un abogado, porque los abogados, por más que estudiemos derecho construcción, por más que asesoremos empresas de construcción y por más que seamos árbitros y adjudicadores en contratos de construcción, todo lo que es la especialidad y la técnica del ingeniero y del arquitecto no la tenemos. La tienen los ingenieros y los arquitectos. Entonces, para mí la conformación ideal de un dispute board es 2 ingenieros y un abogado. Eso ya es algo muy, muy personal, ¿verdad? Y cada quien pueda pensar algo diferente. Luego, es importante que en ese perfil el miembro del dispute board tenga alguna experiencia como árbitro o como mediador, porque al final de cuentas, en el proceso esas habilidades de árbitro y mediador van a ser importantes. Siguiente, por favor. Aquí voy a poner algún ejemplo de algunas entidades y reglamentos que existen a nivel global. Está FIDIC, que ya les había hablado. También está NEC, que es un contrato que se está usando mucho en Perú. Por ejemplo, ahora con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios se está usando el contrato NEC. También es importante en cuanto a entidades tener presente los bancos multilaterales, como son el Banco Mundial, el BID, el Banco Centroamericano de Integración Económica, JICA, todos ellos están utilizando dispute boards. Importante a nivel mundial también la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, que impulsa mucho el tema del dispute board. Y bueno, y en Costa Rica, por ser mi país, les puse esta referencia que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tiene un centro de resolución de conflictos en el que es el CRC, donde existe un reglamento de dispute board y actualmente estamos llevando procesos de dispute board en obra pública acá en Costa Rica. Adelante, por favor. Y ya para terminar, que se me está acabando el tiempo pactado, voy a dar algunos ejemplos a nivel mundial de obras de infraestructura importante y relevante que se ha usado la figura. Túnel Eisenhower, lo dije anteriormente, en la represa del Cajón, en Honduras, en los años 80, Canal de la Mancha, el famoso proyecto Tunnel Channel entre Reino Unido y Francia, las Olimpiadas de Río, los Panamericanos de Lima, hace un par de años, la ampliación del canal, de las esclusas del Canal de Panamá, Hidroeléctrica Chévez, de la Autoridad de Saneamiento de Lima, y acá en Costa Rica, pues la carretera Limonal Cañas, Caña Limonal y Limonal La Angostura, entre otros proyectos que ya se usan aquí en mi país, los dispute boards. Hasta aquí es mi presentación. Le doy ahora la palabra a Alejandro. Y bueno, al final de que termine de conversar Alejandro con ustedes, vamos a abrir un espacio de preguntas que imagino que en el Q&A que está ahí abajo es para donde hay que ponerlas. Y veo que mi querido amigo Carlos López ya nos puso algunas. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy buena la exposición, muy resumida, muy concisa. Buenas noches con todos. Es un gusto el día de hoy compartir con Cristian, un abogado muy reconocido a nivel, digamos, de la región en dispute boards y en resolución de controversias. Yo muy complacido de estar hoy brindándoles esta pequeña conversación muy amena, muy didáctica, muy simple, de unos 20 minutos relacionado con el curso que vamos a dictar junto a Mayo Educación Ejecutiva los días 16, 18 y 23 de marzo, de 7 a 10, 9 horas, como lo dijo Cristian. Gustosos de poder compartir experiencias, poder compartir conceptos, reflexiones. Si bien es cierto, esto ya tiene, podríamos decir, más de 3 años ya de uso recurrente en Perú, desde los Juegos Panamericanos, quizás un poco antes. Igual es todo un mundo, digamos, de oportunidades respecto a consolidación de conceptos, consolidación de experiencias, ¿no? Acumulación de lecciones aprendidas, y es un poco a donde nosotros apuntamos en el curso, ¿no?
Yo les voy a hablar un poco acerca de dos aspectos importantes, ya yendo un poco a la praxis, ¿no? Desde la función, sin mucho detalle, digamos, ya eso lo abordaremos en el curso, respecto a lo que hace los DApps, los miembros DApps, los adjudicadores también llamados en Perú, cuando tienen pues que ejercer las funciones, ¿no? Entonces, evidentemente cuando pensamos cuáles son esas técnicas, cuáles son las herramientas que debe poseer, digamos, en términos de capacidades o habilidades blandas, en términos de capacidades duras, un adjudicador. Y como bien señala Cristian, pues, o ingeniero, o abogado, o arquitecto, ¿no? Y también él, de muy buena forma, señala, claro, el abogado, pues, no es igual al ingeniero definitivamente, sus competencias, sus experiencias, su propia formación no es la misma, ¿no? Lo que sí es importante, creo yo, es reconocer, pues, dónde se dan las DApps, ¿no? En qué entorno, y obviamente este entorno, pues, es en los proyectos, ¿no? Entonces, yo considero que definitivamente, y vamos a hablar también acerca de las competencias principales, pero el marco de los proyectos y la comprensión de los conceptos principales, de qué es un proyecto, de cuáles son las fases de un proyecto, ¿no? Dónde o en qué fase se da, digamos, la función del DApp. Es importante de conversar, analizar y entender. Entonces, nos apoyamos siempre, ¿no? Los que me conocen, yo hablo mucho acerca de las buenas prácticas y las prácticas recomendadas, y obviamente un referente es el PMI de Estados Unidos, Instituto de Gerencia de Proyectos, a través de la metodología de gestión, nos habla pues de los grupos de procesos para gestionar los proyectos, ¿no? Los proyectos de construcción, si queremos acotarlo a las obras. Entonces entendemos pues inicio, planificación, ejecución, cierre y el monitoreo y control, ¿no? Entonces es en esta fase de monitoreo y control que se despliegan todas las acciones, todos los procesos, las actividades propias de los dispute boards, específicamente. Y si nosotros analizamos, oye, Alejandro, ¿tú qué consideras que es más importante, digamos, de entender como área de conocimiento de cara a un proyecto que finalmente contempla un contrato que tiene una DAP conformada? Entonces, uno analiza y dice, oye, claro, si lo vemos desde una perspectiva de proyecto, podemos tener 10 áreas de conocimiento, pero si lo vemos desde una perspectiva de que el proyecto está relacionado a un contrato de construcción que tiene una DAP, y desde una visión de contratista podríamos decir, claro, mi contrato es la ejecución de un colegio, de un hospital, de una carretera, y es el proyecto de construcción. Entonces, creo yo que hay que reconocer que ciertas áreas, ¿no?, ameritan una mayor interiorización de conceptos, como por ejemplo las que señalo acá, ¿no? Lo que es el alcance y el tiempo, ¿no? Más adelante vamos a hablar de una área más. Todos conocemos la famosa triple restricción, ¿no? Alcance, costo, tiempo. Algunos le agregan calidad, otros hablan del famoso rombo, le agregan la parte de riesgos, ¿no? Recordemos que los contratos colaborativos, NEC-FIDIC también mencionan mucho la parte de riesgos. No lo voy a mencionar acá, pero solo lo refiero de manera sucinta. Entonces, cuando hablamos de técnicas y herramientas en gestión de proyectos, como conocimiento de base, ojo, para poder ejercer una función como dispute board, como miembro de un dispute board, siento que hay que tener claro algunos conceptos, ¿no? Si bien es cierto, uno como dispute board basa su ejercicio, ¿no?, en función a los documentos de contrato, documentos contemporáneos, cronogramas, presupuestos, documentos de eventos compensables, alertas tempranas, ¿no?, yendo a lo específico, pero todo ello pues está vinculado a un alcance contractual, a un alcance del proyecto, perspectiva de contratista, y obviamente también a lo que es la gestión del tiempo que se vincula a un cronograma de construcción, ¿no? Entonces el PMI
nos brinda ciertas técnicas y herramientas que están basadas pues, en esto que estoy detallando acá. Hay muchas, son más de 10 en promedio, pero yo refiero a algunas que creo es importante destacar, ¿no? Y yendo siempre, como mencionó también Cristian, a la parte preventiva, ¿no? Es decir, oye, yo tengo una función preventiva más que una función resolutiva, ¿no? Y siempre yo digo, los costos de acciones preventivas, más allá de quién los asuma, son mucho más baratos, son muy bajos en comparación a los costos de acciones correctivas. Entonces, eso tiene sentido, pues, que la prevención es el objeto también de los dispute boards. Entonces, hablamos de la gestión del alcance, tenemos que entender y comprender lo que es pues, el análisis de variación del alcance, ¿no? Es decir, oye, yo tenía un alcance contractual original y este alcance ha ido modificándose por diversas razones, ¿no? Entonces el PMI nos dice, tienes que analizar cuál es esa variación, ¿no? Como concepto base, nuevamente. Entonces todos entendemos que las variaciones en los contratos, más allá si es un contrato colaborativo o no, FIDIC u otro, se da pues a través de los procedimientos establecidos para dicho fin, ¿no? Es decir, la cláusula de gestión de cambios, podemos hablar de las notificaciones de cambio, solicitudes de cambio, adendas, órdenes de cambio. Entonces, muy importante, creo yo, ¿no? Desde una perspectiva ya de función del DAP, es comprender esa línea base original y cuáles son esos cambios. Es decir, hay que adentrarnos, ¿no? Con una suficiente rigurosidad técnica y de comprensión. ¿Cuáles han sido esos cambios y cuáles son los documentos que dan soporte a dichos cambios, ¿no? Desde una perspectiva técnica y de soporte documentario. Eso es un primer punto. PMI también nos dice, tienes que analizar las tendencias. Profesor Alejandro, ¿a qué se refiere con análisis de tendencias? El PMI nos dice, lo de atrás, y lo que ya expliqué, son las adendas, órdenes de cambio y otros, y lo de adelante es decir, oye, ¿cuál es el potencial de cambio hacia el futuro? Es decir, ¿qué tenemos pendiente de resolver? Que en teoría se va a convertir en un cambio aprobado. Entonces, esa comprensión también y esa preocupación, creo yo, de un miembro DAP, de saber y conocer, ¿no? Oye, por favor, a las partes, díganme, háganos entender cuáles son esos cambios potenciales que podrían o no convertirse en disputas a fin de conocer, pues, el nuevo alcance completo del contrato a futuro, ¿no? Un primer aspecto vincula al alcance. ¿Hay más? Sí, hay más, ¿no? Podemos hablar del EDT y de muchos otros conceptos, pero lo podremos conversar ya en el curso. Lo segundo es la parte de gestión de tiempo, ¿no? Todos sabemos que las disputas, pues, se van por el lado del plazo, ¿no? Impacto al cronograma, ruta crítica, extensiones de tiempo, corrimiento de los hitos intermedios y finales. Esto es algo que es recurrente, es conocido, ¿no? Como bien señala Cristian también, él dice, oye, la idea es pues de que no hayan muchas fusiones, no hayan muchos eventos que modifiquen, que impacten al cronograma, pero la realidad, y vamos a verlo más en un ratito, es que las causas que producen esto son muy conocidas y es algo pues insoslayable, ¿no? Es decir, oye, cuesta decirlo, ¿sí? A mí como ingeniero me cuesta decirlo, digo, oye, ¿por qué no hacemos cronogramas pues que se cumplan, ¿no? Lamentablemente estos cronogramas tienen impactos pues de diversa índole que a veces escapa de los riesgos asumidos por ambas partes, ¿no? En el contrato, y que superan, digamos, la comprensión muchas veces y el control de ambas partes, ¿no? Podremos citar solamente una, pues los aspectos llamados, conforme al PMI, los famosos factores ambientales de la empresa, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, aspecto político, económico, local e internacional, ¿no? Eso no se controla, eso impacta, puede impactar, ¿no? Entonces el PMI nos dice, ¿qué técnicas y herramientas? Menciono algunas, ¿no? Revisión del desempeño, analiza el valor ganado. Existe toda una teoría relacionada con el valor ganado, existen curvas de desempeño. Entonces considero también que los miembros DAP deben conocer conceptos relacionados a valor ganado, solicitar
esas curvas, ya sean en informes mensuales o en informes específicos, y comprender cuál ha sido esa evolución, ¿no? De cumplimiento, digamos, de lo planificado versus lo que realmente está ocurriendo. PMI nos dice, oye, debes analizar la posibilidad de hacer una compresión del cronograma, claro, algo más sofisticado, ¿no? Decir, oye, yo tengo un atraso, pero yo puedo de alguna forma optimizar, ¿no?, esa programación y comprimir ese cronograma. Es decir, el cronograma se extendió, pero yo puedo regresarlo a su origen, a la forma concebida. ¿Cómo? Bueno, habrá que analizar las mejores estrategias. El DAP evidentemente no puede tomar posición respecto a esto, pero puede sugerir, puede recomendar, ¿no? Es decir, oigan, hay un atraso, pero sí, y de repente técnicamente ustedes en un futuro cuando sean miembros de un DAP, pueden decir, oiga, estas actividades que están en serie, ¿cuál es la posibilidad de hacerlas pues en paralelo? Yo no evalúo un problema, no reconozco, no identifico un problema relacionado, por ejemplo, con disponibilidad de recursos, ¿no? De repente el DAP se ha dado cuenta de algún aspecto y hace ver que es posible esto para, obviamente, cumplir, ¿qué cosa? Los objetivos del contrato, ¿sí? Hay que entender conceptos sobre adelantos y retrasos, ¿no? Es una técnica y herramienta, el PMI expone también esto. Nivelación de recursos, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo una serie de recursos planificados y el proceso constructivo se ha visto alterado por causas diversas, ¿no? Y podremos referirnos más adelante a ellas. Yo tengo una serie de recursos planificados, ¿no? De repente para no entrar en costos de stand-by, por ejemplo, pérdida de productividad. Igual, ¿no? Los miembros DAP, ingenieros, principalmente, o arquitectos, ¿no?, podrán recomendar, ¿no? Oiga, ¿no será recomendable mover estos recursos para otros frentes, ¿no?, a fin de propiciar de repente mejores rendimientos, obviamente cuidando pues que no haya hacinación de frentes y esto cause un efecto inverso, ¿no? Y es decir, propicie una pérdida de productividad. Es un concepto un poco difícil de entender en ocasiones, pero el concepto es, hay que mover los recursos si es que algún frente está impactado, ¿no? Es posible evaluar esto, ¿sí? PMI nos lo dice. No a un nivel, digamos, de entrar, pues, a comprender la sofisticación de un cronograma de construcción, pero sí, como concepto, nos brinda una técnica muy, muy valiosa, ¿no? También nos habla acerca del análisis de variación y tendencias, ¿no? Como ya mencioné en la parte de gestión del alcance. En la parte de gestión de costo, ¿no?, que es la tercera área de conocimiento que estoy abordando en esta pequeña charla, en este webinar, igual nos dice, conoce, adéntrate en lo que es valor ganado, evalúa las variaciones al presupuesto, ¿no? Entonces hay que conocer también qué pasó. El presupuesto fue $100 millones y ahora estamos en 180. ¿Por qué? ¿No? Eso ya pasó, lo sé, lo sabemos, pero creo que es importante reconocer el por qué se ha dado esto, ¿no? Parto de una premisa, perdón, para que los que me están siguiendo con sumo detalle me digan, claro, ya pasó, siempre y cuando la DAF haya sido conformada después de la firma de contrato, ¿no? Lo ideal, y ojo con ese detalle, ¿no? Ya en la práctica, y seguramente los que me están escuchando y son miembros de DAP, algunos me darán la razón, muchas veces en la práctica, pues, se conforman las DAP después que se firme el contrato, y eso evidentemente no es lo mejor, ¿no? Habrán razones, ojo, ¿eh? Habrán razones para que eso se haya dado así, pero en la práctica todos sabemos, pues, de que conformar una junta de resolución de disputas o un Dispute Resolution Board en etapas tempranas, ¿no?, ni bien arranca el contrato, es lo mejor, ¿no?, para, obviamente, el conocimiento, la comprensión, desplegar acciones de prevención de reclamos, todo el tema de curva de aprendizaje, ¿no?, desde la etapa de licitación hasta ese momento es mejor,
¿no? Yo he tenido la oportunidad de ser miembro de DAP en un momento donde ya, como se dice, pues ya había corrido agua por el canal, ¿no? Por el río. Entonces, no es, en mi opinión, pues algo que es óptimo. No quiero decir que es mejor, pero lo óptimo, en mi opinión, sí es empezar desde que el contrato. Entonces, de la misma forma que en la parte de gestión del tiempo, hay que entender también la documentación de informe de desempeño, ¿no? Enfocarse en esos documentos que nos va a permitir evaluar, pues, cómo está, digamos, el costo de la obra, más aún si el contrato, por ejemplo, es un contrato a costo reembolsable. Mencionamos también como algo fundamental, ¿no? La parte blanda, ¿no? Las competencias blandas que los miembros de un dispute board tienen que tener, ¿no? Cristian mencionó algunas. Yo considero, pues, que aspectos de negociación, liderazgo, aspectos de adecuada comunicación escrita y verbal, ¿no? Estructuración de ideas y transmisión de conceptos simples, ¿no? Hacer de lo complicado algo fácil de entender, quizás es algo que se busca como óptimo para alguien que va a ser miembro DAP, ¿sí? Estamos claros también, lo tengo que decir, Cristian lo mencionó, para reforzar solamente lo que él ya dijo, es que alguien que busca tener eficiencia como miembro DAP tiene que, evidentemente, conocer de procesos constructivos, de construcción, o de el alcance también del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Fundamental. No solamente las DAP pues, se conforman para los contratos de construcción, ¿no? Hay contratos que son de Facility Management, contratos NEC, ¿no? Podemos tener contratos, por ejemplo, los contratos gobierno-gobierno, ¿no? Es un contrato entre el país, digamos, y la empresa que va a desplegar acciones o actividades como PMO o asistencia técnica. Tienen también regulado en el contrato la conformación de una DAP, ¿no? Entonces, en ese caso, probablemente la experiencia sea más de gestión de proyecto, ojo, o gestión de construcción que de ser un conocedor del proceso constructivo como tal, ¿no? Entonces, ese es un pequeño aspecto no menor que también hay que tener presente, ¿no? Pero si hablamos, pues, de contratos de construcción, es claro, procesos constructivos, un conocimiento adecuado de la especialidad, del alcance adjudicado al contratista, experiencia también o conocimiento relevante acerca de la normativa local, ¿no? Si es ley de contrataciones con el Estado, si es la parte de concesiones, habrá que entender, conocer, habrá que acreditar ello, es muy importante. Y muy importante, pues, para mí la base es la parte blanda, ¿no? Ya mencioné negociación, liderazgo, aspectos comunicacionales, comunicación asertiva, escucha activa, escucha efectiva, ¿no? Y si hablamos de la parte dura, por así decirlo, pues tenemos que conocer con sumo detalle cuáles son los principales procesos claves en licitaciones, por ejemplo, internacionales, licitaciones locales, buenas prácticas en procesos de licitaciones. Hay un mundo ahí detrás que muchas veces se conoce y a la vez no se quiere adentrar en detalles, ¿no? De definiciones, como por ejemplo, qué es una circular, cuándo es una circular, qué es un adendum, cuándo es el adendum. Es mejor, profesor, que el contrato incluya las bases y la propuesta técnica económica completa, o no es mejor. O sea, hay una serie de detalles que hay que reconocer que es importante dentro de los procesos de licitaciones. A veces esos documentos que no necesariamente son parte del contrato, pero sí de oferta, ayudan a resolver controversias. Hay que realizar y entender cómo se hace un análisis económico de un presupuesto. Entender cómo se estructuran los precios unitarios, ¿no? De cuál es la fuente formal para las tarifas de los recursos, entre otros aspectos, ¿no? Entender
qué cosa es un desglose de gasto general, ¿no? Conceptos de costo directo, costo indirecto, costo variable, costo fijo, ¿no? En qué casos, por ejemplo, podríamos incluir un análisis relacionado a los costos de oficina central, no relacionados a la obra. Hay una serie de aspectos no menores también que hay que comprender desde una perspectiva de análisis de presupuesto. Igual el análisis forense cronograma, un concepto también, en mi opinión, relativamente nuevo como concepto. Antes no se hablaba mucho, el famoso Forensic Schedule Analysis. Uno sabía pues que hay un impacto en un cronograma, pero hablar de métodos, entender cuáles son esos diferentes métodos y el por qué se usan, siento también que es parte importante, ¿no? Si bien es cierto, en mi experiencia, los contratos NEC que se usan en reconstrucción con cambios, ya de alguna forma direccionan para utilizar un método específico de análisis forense. Y ese conocimiento de esto que estoy mencionando por los miembros DAP, en mi opinión, ayudan a, uno, sugerir el método si es que el contratista no está claro con ello. Dos, revisar, ¿no? Las sumisiones formales, evaluando pues la conformidad del método para el análisis forense conforme a la comprensión de que eso está ya definido en el contrato, ¿no? Análisis causa-efecto, ¿no? Famoso análisis causa-efecto, también hay que entenderlo, ¿no? Si es que, por ejemplo, el contratista utiliza un correcto análisis de causa-efecto, los miembros del Dispute Board podrán tener un trabajo pues más simple de cara a una revisión y viceversa, ¿no? Comprender cómo, ya acá viene un poco la dificultad, cómo se hace un análisis causa-efecto, cuál es la base. Ayudará también a direccionar observaciones o hacer observaciones puntuales, específicas, muy bien sustentadas de cara a las sumisiones formales del contratista, ¿no? Análisis de escenarios, evaluación de la mitigación, si es que la hay, si es que la pudo haber, cómo se pudo haber hecho esto, evaluación de la debida diligencia, entre otros. Estamos claros, ya lo mencioné, ¿no? Ampliaciones de plazos sobre costos relacionados a la parte directa e indirecta, después la tipología, ¿no? La tipología relacionada, digamos, a lo que normalmente un dispute board va a encontrar en la práctica, ¿no? Desde una perspectiva técnica, obviamente, ¿sí? Entonces, esta tipología podría, pues, ser enmarcado de diversa forma, ¿no? Pero hablamos, pues, de plazo de ejecución, de las demoras, ampliaciones, aspectos que tengan que ver con indemnizaciones, con fuerza mayor, análisis de holguras, lo relacionado al cronograma, ¿no? Ya lo vimos. Podríamos hablar de ajuste de precios por incrementos de precios de mano de obra, materiales. Entonces habrá que entender técnicamente, más allá si el contrato lo regula o no, ¿no? Cómo se gesta, digamos, cómo se elabora estos reajustes, ¿no? Aspectos que tengan que ver, o reclamaciones que tengan que ver con condiciones físicas imprevistas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la información proporcionada por el cliente? No hubo información clara, condiciones de construcción diferentes a las previstas, ¿no? Aspecto no menor, ¿correcto? Por ejemplo, Cristian mencionó el canal de Panamá, la ampliación del canal de Panamá, y no sé si ustedes saben, pero igual se los comento, hubo muchísimas controversias en esa obra, las cuales también fueron, digamos, revisadas en su momento por las dispute boards, ¿no? Y finalmente derivaron en muchísimos arbitrajes. Era un contrato FIDIC, suma alzada, y algo que era lo principal de cara a las reclamaciones eran que las condiciones de sitio, ¿no? Y las condiciones
para ejecutar las obras y los procesos constructivos planificados no se cumplieron. Entonces, mayores volúmenes de concreto, mayores volúmenes de material cementicio, por ejemplo, para sellar el fondo marino, mayores proyecciones geotécnicas y geológicas. Entonces, esas variaciones en los metrados, debido a cambios en condiciones de sitio y a modificaciones de los procesos constructivos, originaron pues diversos sobrecostos que pasaron por las manos de los DAPs, ¿no? Muchas veces, tengo entendido, un porcentaje importante, entre 60-80% fue desestimado, pero esto derivó un arbitraje y hasta ahora esto continúa, ¿no? Es un caso muy conocido, caso académico, yo lo uso mucho para explicar un poco aspectos técnicos relacionados con las controversias. Trabajos adicionales, expediente técnico deficiente, demoras excusables, no excusables, reclamos por aceleración, por disrupción, por suspensión, por penalidades y más, ¿no? Podríamos tener en las obras pues, que tienen el marco, digamos, regulado bajo el contrato colaborativo. Con esto, bueno, termino mi alocución. Gracias. Cristian, tenemos que dar paso a las Yo tengo preguntas. acá en el Q&A Sí, una pregunta de Carlos López. Si gusta, la leo y la comentamos para comenzar por ahí. sí, adelante. Bueno, primero, un gusto nuevamente saludar a Carlos, buen amigo, experto en temas de dispute boards allá en Perú y toda Latinoamérica. Dice Carlos, ¿consideran ustedes importante señalar lo que no es un dispute board? Y nos indica Carlos también, no es un órgano auditor, no es un revisor del expediente técnico y no es un órgano sancionador. Personalmente concuerdo totalmente con lo que dice Carlos, y es que a veces para entender una figura, muchas veces nuestro cerebro funciona mejor con el no que con el sí. Y a veces es más fácil saber lo que es sabiendo lo que no es. Y en este caso es muy importante que sepamos que el dispute board es una herramienta que tienen las partes para prevenir las disputas, y eventualmente, si no se pudo prevenir la disputa y las partes siguen con esa diferencia, para ayudarles durante la ejecución del contrato a dar una decisión sobre esa diferencia. Pero como bien lo dice Carlos, no es auditor, no es revisor de expediente técnico y tampoco, mucho menos, es un órgano sancionador, porque no es un órgano de la administración pública y no tiene potestad de imperio para ejercer el rol de órgano sancionador. No sé, Alejandro, si quieres comentar de esta Sí, pregunta o comentario de Carlos. sí, gracias. Gracias, Carlos, por la pregunta. Sí, yo coincido plenamente contigo, ¿no? No es ni órgano auditor, ni revisor, ni sancionador, ¿no? Yo quiero contar una experiencia, justo yendo a la parte de auditor, y yo añadiría un no más, ¿no? No es juez, ¿no? Y juez en el sentido de juzgar. ¿Por qué digo esto? Y voy a contar una experiencia. Estábamos en una visita a las instalaciones de un proyecto que tenía un contrato NEC. Y ¿qué pasaba? Que cuando nosotros hacíamos las preguntas del por qué se tenían X o Y controversias no resueltas desde hace mucho tiempo, y pedíamos de repente antecedentes de la génesis de esa controversia, y sentíamos que era como que, oye, alguien no hizo su trabajo y por eso se dio este problema y no resuelto hasta la fecha. Ese era un poco el espíritu que se sentía en el ambiente. Entonces, ¿qué ocurría? Que nadie nos respondía. Nadie.
Entonces, recuerdo bien, uno de los miembros de DAP dijo, oiga, nosotros no juzgamos a nadie, ¿no? Nosotros no hemos venido a juzgar ni a hacer ver pues, que alguien no hizo su trabajo. Todo lo contrario, nosotros hemos venido a conocer antecedentes y ayudarlos a resolver esos problemas que ya venían de tiempo atrás y a prevenir otros de una naturaleza similar a la que aconteció, ¿no? Entonces, yo concuerdo con Carlos respecto a estos 3 puntos. Y evidentemente, pues como ya lo hemos dicho, los dispute board principalmente tienen un carácter preventivo y como bien lo has dicho, Cristian, es una herramienta que debería ser utilizado de forma eficiente por ambas partes, ¿no? En resumen, eso es. Sí, acá tenemos una pregunta de Mercedes Marisol. Dice, ¿qué tan eficiente y productiva sería implementar los dispute boards en el proceso de ejecución de obras bajo la modalidad de obras por impuesto? ¿Y qué se necesita para realizarlo? Bueno, en principio, una obra por impuesto, más allá de la normativa que la regula, tiene por fin ejecutar un proyecto que va a dar un producto final que va a ser lo que fuese, un puente, un hospital, un colegio, ¿no? Entonces, la naturaleza, digamos, del propio proyecto de construcción, considerando pues lo que expuse y lo que todos conocemos respecto a las controversias y cuáles son esas causas típicas, en definitiva podría ser muy beneficioso, ¿no? No sé qué opinas tú, Cristian. No, igualmente, opino lo mismo y nada más agregaría que para implementarla, básicamente es ponerlo en el contrato y seguir adelante, ¿no? Gracias a Dios esta es una figura que tanto en el Perú como en Costa Rica está en la ley, pero aunque no lo estuviera, por el ejercicio de la autonomía de la voluntad, en muchos países, aunque no tienen ley, lo están aplicando. Entonces, para implementarlo, lo que hace falta es la voluntad de las partes para hacerlo. Sí, correcto. Yo quiero acotar algo más, solo para entender que, como bien señalas, es un tema de decidir, es un tema de voluntad, que a veces se ve frenado por aspectos que tienen que ver con políticas de las organizaciones, ese es uno, políticas internas, y otro podría ser temas, aunque suene un poco controversial, políticos también. ¿Y por qué digo esto? Y voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Tú bien lo has dicho, estimado Cristian, se puede colocar, o sea, es decir, se puede poner una cláusula, obviamente habrá que revisar todo el contrato para que no haya pues un desequilibrio contractual, si cabe el término, habrá que revisar y vincular esa cláusula a otras, ¿no? Con el soporte de abogados e ingenieros que sepan del tema. Pero así como es fácil poner, también es fácil omitir o de repente, mejor voy con el ejemplo, miren, los contratos en la refinería de Talara, un gran proyecto emblemático en el Perú, se han basado en los contratos FIDIC, ¿sí? Todos sabemos que los contratos FIDIC muchas veces han incluido pues cláusulas que tienen que ver con el uso de los dispute boards. Entonces, los contratos en la refinería de Talara, los dos principales, ¿no? No han tenido la figura de los dispute boards, ¿no? Son contratos libro plata. ¿Y qué ha ocurrido? Que las controversias pues se resuelven tradicionalmente en arbitrajes. Entonces la pregunta, y eso ya lo analizaremos en el curso, es una mesa de resolución de controversias, un dispute board, para ese tipo de contratos, para ese gran proyecto, multiespecialidad, muy complejo, ¿hubiera sido beneficioso? Esa es la pregunta. Entonces, si nos vamos a la parte de obras por impuesto, como tú bien señalas, no cuesta nada incluirla. Seguramente en muy poco tiempo se podría tener
un contrato bien formado, incluyendo esa cláusula, pero lo que lamentablemente frena es esa voluntad, digamos, de alguna entidad o alguna organización, ya sea público o privada, de no implementarlo, ¿no? Bien, nos preguntan también, ¿cuáles son los requisitos que pide la ley del Estado para ser reconocido como árbitro DAP? Bueno, No, bueno, sí, yo adelante. primero quisiera hacer una precisión. Una cosa es un miembro DAP, de un DAP, y otra cosa es un árbitro. Son dos figuras diferentes. Haciendo esa aclaración y amplio la aclaración en el sentido de que el árbitro está conformando un tribunal arbitral y el miembro del DAP está conformando un DAP, que son dos figuras diferentes. Yo no, por ejemplo, voy a hablar por la ley costarricense, no sé específicamente qué dice la peruana, pero en Costa Rica básicamente tiene que ser un profesional que sea independiente, que sea experto, puede ser ingeniero, abogado, arquitecto o alguna profesión afín, y básicamente los centros de arbitraje lo que te van a pedir es que tengas capacitación al menos y posiblemente alguna experiencia. No sé, Alejandro, ¿qué nos puedes decir del Perú? Sí, bueno, muy similar a lo que mencionas. Bueno, acá hay centros de arbitraje y centros de resolución de controversias, y el propio Colegio de Ingenieros del Perú tiene una lista, ¿no? Una lista de adjudicadores, los cuales pues han tenido que pasar una serie de pruebas, digamos, de acuerdo a requisitos propios de dichas entidades u organizaciones para que puedan ser, conformar esas listas, ¿no? Y en el caso del Colegio de Ingenieros, igual. O sea, es una lista importante, numerosa, y como tú mencionas, pues tienen que ser, obviamente, cumplir ciertos requisitos, como los señalados por ti, Cristian. O sea, ingeniero, abogado, arquitecto que tenga experiencia, digamos, en obras, ¿no? Conocimiento de normativa y tenga también esas habilidades, pues, que ya mencioné, ¿no? Sí, para cerrar, nos preguntan, ¿hasta qué extremo sería recomendable un dispute board ad hoc? Es decir, en el caso de que no se conformó desde el inicio de obra. A ver, la idea es, dada la función preventiva, que se conforme al inicio de la obra, ¿no? Conformar un dispute board de forma, digamos, tal que la obra ya tiene un avance considerable, en mi opinión no es óptimo, como ya lo mencioné, ¿no? Por todo lo ya dicho, ese conocimiento, digamos, esa curva de aprendizaje va a tomar tiempo, y obviamente si es que consideramos un inicio anterior desde la firma de contrato, todo ese periodo de tiempo podría demorar en que los miembros DAP pues conozcan esos antecedentes y por tanto tener cierta dificultad en resolver lo ya ocurrido, ¿no? Lo ya acontecido. Vamos a ver nada más, obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alejandro. Yo sí quisiera darles mi experiencia en los tres casos. Yo estuve como abogado de una de las partes y como miembro del dispute board en un dispute board ad hoc, o sea, en dos diferentes, obviamente, no es el mismo, al final de la obra o al final, uno de abogado o dos de abogado, uno de abogado al final de la obra y uno de miembro del dispute board al final de la obra. Y al final, y eso lo que se vuelve es como un mini arbitraje, ¿no? He estado como miembro del dispute board al inicio de la obra y como abogado de parte al inicio de la obra, y la diferencia es del cielo a la tierra, es enorme, porque en ambos casos la cantidad de acuerdos y la cantidad de arreglos que se hacen entre las partes durante la ejecución de la obra marca la diferencia en términos de cuantía y complejidad de las disputas. Entonces, si bien es cierto,
el dispute board puede ser ad hoc para resolver una sola disputa o un paquete de disputas, o entre a mitad de la obra, que bueno, es mejor que entre a la mitad a que no entre, obviamente, pero la diferencia es del cielo a la tierra entre que inicia al inicio y que inicia a mediados o a finales. Y no solo por eso, sino porque también es exponencialmente más barato, más económico para las partes tenerlos del inicio, porque sus gastos, y no me maten los abogados con lo que voy a decir, pero sus gastos de abogados y de expertos van a ser mucho menores si van a tener el dispute board desde el inicio de la obra, ayudándoles a prevenir las disputas. Bien, bueno, no tenemos otras consultas. No sé si desean dar algunas palabras finales antes de hacer el cierre. Yo quisiera, bueno, primero agradecer a Mayo, Educación Ejecutiva, por la invitación y a Alejandro por la organización del evento. Yo estoy ahorita colaborando en unos DAPs con ARCC, la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y tenemos contratos NEC 3F, que son contratos de gestión, el cual el contratista tiene que contratar subcontratistas tanto para el diseño y la ejecución de la obra. Y se vuelve muy complejo un contrato de este tipo, además que se tiene que utilizar el BIM, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que en este tipo de contratos y como se está desarrollando los contratos colaborativos a nivel latinoamericano, tener unos dispute board desde el inicio de la obra es la herramienta necesaria para que la obra vaya bien, y si va mal pueda reencauzarse en un tiempo real y no tener mayores disputas. Las estadísticas a nivel mundial son tajantes en el sentido de que las obras normalmente se terminan en tiempo, en presupuesto y en calidad de una mejor manera si hay un dispute board a que si no lo hay. Entonces yo los incentivo a que si ustedes son decisores en sus empresas, en sus oficinas de Estado, incentiven el uso de esta figura, porque eso es una herramienta efectiva para el desarrollo de los países y sobre todo para los temas de infraestructura. Muchas gracias y buenas noches, Alejandro. No sé si tienes algo más que acotar. Solamente agradecerte, Cristian, por esta exposición en este webinar que nos da un preámbulo para lo que va a ser el curso del 16, 18 y 23 de marzo. Vamos a compartir muchísima experiencia, como tú bien ya has mencionado, del proyecto de reconstrucción con cambios, de los panamericanos, de lo que ha sido el legado de los Juegos Panamericanos y otras experiencias seguramente también de otros países de la región. Agradecer a Mayo y solamente, bueno, desearles lo mejor. Los esperamos el 16 en el inicio del curso. Gracias. Bueno, agradecemos a nuestros especialistas por esta excelente exposición, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar este fin de semana en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Al finalizar la transmisión, les estará llegando a su correo una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. El día de mañana les estará llegando a sus correos sus certificados. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.